Bienvenidos a otra clase más de microbiología y parasitología. En este bloque daremos continuidad al sistema de clasificación de las enterobacterias. Escherichia coli es el agente causal más común de las infecciones del aparato urinario y también de sepsis, en donde englobamos al grupo de los bacilos gram negativos. Es una de las causas más importantes, por ejemplo, de meningitis neonatal y es el agente más frecuentemente asociado con la famosa diarrea del viajero o diarrea acuosa. Entonces, algunas de estas cepas de Escherichia coli, como veremos, son enterohemorrágicas y van a causar también diarrea sanguinolenta, ¿sí? La Escherichia coli es una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales y por ende vamos a encontrar entonces en las aguas negras, ¿sí? Pero se puede encontrar también en otros lados, ¿no? Justamente. En este bloque de Escherichia coli estaremos viendo entonces su definición, su diagnóstico, su clasificación, sus signos y síntomas, algunos efectos en los recién nacidos y gestantes, la infección del tracto urinario, tratamiento, prevención y epidemiología. Visto esto, tenemos que verificar algunas características generales de Escherichia coli. Por ejemplo, que está en el grupo de los gram negativos, es el anaerobio facultativo más importante del colon y las heces. Sin embargo, cuando hablamos de los anaerobios obligados, como el caso de otros géneros, superan en número a la Escherichia coli. Esta Escherichia coli, como veremos más adelante, fermenta la lactosa y una propiedad que la distingue de los otros patógenos intestinales principales como Shigella y Salmonella justamente es esta capacidad de fermentar la lactosa. Podemos ver que puede estar formando parte de la flora intestinal, no son formadores de esporas y tenemos en su mayoría como característica de ser móviles. Esta Escherichia coli tiene 3 antígenos que se utilizan para identificar al microorganismo en las investigaciones epidemiológicas. Por ejemplo, el antígeno O, que es de la pared celular, el antígeno H, que sería flagelar, y el antígeno K, que es capsular. Sabemos que existen más de 150 antígenos, tanto para el tipo H y K. Por lo tanto, se pueden realizar muchísimas combinaciones de estos tipos antigénicos para Escherichia coli. Entonces tenemos serotipos específicos que están asociados con ciertas enfermedades más comunes, como es el caso de aquellos que causan brotes como de diarrea neonatal o exclusivamente en aguas negras. Como características generales podemos ver que pueden realizar la producción de vitaminas B y K, está clasificado como una bacteria gram negativa, tiene unos flagelos perítricos y participa en el proceso digestivo. Si clasificamos a la Escherichia coli podemos ver que tenemos una variedad de ella. Por ejemplo, la de las siglas SET, que sería la enterotoxigénica, la SEP, que sería la enteropatógena, la SEI, que sería la enteroinvasiva, las SEH, que sería la enterohemorrágica, y la ECEA, que sería la enteroagregativa. Las características de estas serían las siguientes. En el caso de la Escherichia coli enteroinvasiva,
podemos observar que sus características serían justamente la del contagio a través de alimentos contaminados. La bacteria se va a adherir y va a invadir y destruir justamente las células epiteliales y con esto va a causar diarrea con sangre, disentería. Entonces las deposiciones serán acuosas. Produce una enterotoxina que está codificada a través de un plásmido. Y en el caso de la enterohemorrágica, tenemos que el contagio se da también por alimentos contaminados. A bajas dosis es inefectiva, se necesita justamente aproximadamente 100 bacterias. Causa desde diarreas leves hasta colitis hemorrágica y tiene toxinas como el caso de la BT1 y BT2 que están codificadas por profagos. Parecidas son en este caso a las toxinas de la Shigella y pueden producir, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, en donde se causa un daño renal posterior a la colitis. En el caso de la enterotoxigénica, lo que tenemos también es por contagio, por alimentos o aguas contaminadas, puede causar la famosa diarrea del viajero, que son leves hasta colitis hemorrágicas, y en este caso podemos ver que las características que presentan las bacterias es que presentan fimbrias que son denominadas factores de colonización o también que están representadas por las siglas CFA, que están codificadas por un plásmido. También tenemos la CFAI o la CFA2, 1 o 2, que se adhieren específicamente en el epitelio intestinal delgado, así como también pueden producir toxinas del tipo ST1, ST2, que son sumamente termoestables, y también la LT1 y LT2, que son termolábiles. ¿Qué van a causar estas? La alteración de la función intestinal y con esto van a provocar una diarrea acuosa. También tenemos la Escherichia coli del tipo enteropatogénica, en donde lo que sucede es que el contagio se da por alimentos y aguas contaminadas. La bacteria se va a adherir al epitelio intestinal y va a destruir las microvellosidades. En este caso, los factores de virulencia están codificados por una isla de patogenicidad y plásmido. Y la diarrea que se produce generalmente se dan en niños pequeños y se da una reducción de la absorción. La enteroagregativa, lo que vemos es que realizan una formación de una biopelícula sobre las células epiteliales. Entonces poseen varias enterotoxinas y citotoxinas y la diarrea se produce generalmente en niños y es persistente. La Escherichia coli es justamente la causa más frecuente de las infecciones de las vías urinarias o del tracto urinario. Hablamos más o menos que contribuyen un 90% de las primeras infecciones urinarias en el caso de las mujeres, por ejemplo. Los signos y síntomas que podemos ver se pueden dar como polaquiuria, disuria, hematuria y piuria. El dolor en la fosa renal se relaciona con la infección urinaria del tracto alto. Ninguno de estos signos o síntomas es específico de la infección de la Escherichia coli, ¿verdad? Se pueden dar para cualquier grupo de infección de las vías urinarias. La infección de justamente este sistema o tracto urinario puede ocasionar bacteriemia con signos clínicos de septicemia. Entonces, la mayor parte de las infecciones de las vías urinarias que afectan a la vejiga, al riñón, por ejemplo, de un paciente, de un hospedador, por lo demás sano, son causados por un pequeño número de tipos de antígenos o que han elaborado específicamente factores de virulencia que van a facilitar la colonización y las infecciones clínicas posteriormente.
Estos microorganismos se designan como Escherichia coli uropatógenos, ¿sí? Porque afectan el tracto urinario. Por lo general, estos microorganismos producen unos componentes muy importantes denominados hemolicina, que es sumamente citotóxica y facilita justamente la invasión de los tejidos. Y las cepas que van a producir pielonefritis expresan el antígeno K, por ejemplo, y van a elaborar sus fimbrias del tipo P que se van a unir al antígeno del grupo sanguíneo. Como dijimos, en los casos de los signos y síntomas no hablamos de una especificidad para el caso de la Escherichia coli, sino que es característica de las infecciones de las vías urinarias, por ejemplo, fiebre, dolor abdominal, diarrea intensa, náuseas, vómitos. En el caso del diagnóstico, tenemos varios puntos. Podemos hablar de un examen físico, un análisis de orina, una ecografía abdominal, urografía, citoscopía y los cultivos de orina, que son los que más enfatizamos aquí en microbiología. Todas las muestras que sean sospechosas de que contengan estos bacilos gram negativos entéricos, porque recuerden que estamos hablando de una bacteria que está clasificada en el grupo de enterobacterias, lo que se hace es, en este caso la Escherichia coli, se hace crecer inicialmente en una placa de agar sangre, si hablamos de cultivo, con un medio diferencial, por ejemplo, agar maconque. Entonces la Escherichia coli va a fermentar la lactosa y va a formar colonias rosadas. Y los microorganismos lactosa negativos, sus colonias son incoloros. En el caso de otro tipo de agars, como el caso del EMB, las colonias de Escherichia coli van a tener un aspecto verde tornasolado, característico de ellos, ¿sí? Algunas de las características más importantes que ayudan a distinguir de los otros bacilos gram negativos, que son fermentadores también de lactosa, sería que ellos producen indol, ¿sí? A partir del triptófano, que eso vamos a ver más adelante en la práctica. Desdoblan, por ejemplo, la lisina y van a utilizar el acetato como fuente del carbón. Hablamos en su mayoría de que son móviles, ¿sí? Y tenemos un serotipo muy importante que sería la Escherichia coli O157H7, que no va a fermentar el sorbitol. Y es muy útil justamente para distinguir como criterio entre todos los otros tipos de Escherichia coli que mencionamos anteriormente. Si hablamos de tratamiento, se pueden dar a través de antibióticos, se pueden dar a través del estudio del antibiograma, donde el médico va a hacer la interpretación justamente de acuerdo al informe bioquímico que dé por los halos de los discos de antibióticos, y tenemos las pruebas bioquímicas serológicas. La forma de prevenir sería con el lavado de manos, el consumo de agua, el aseo perineal, ¿verdad? No retener la orina por mucho tiempo, el aseo corporal y los hábitos saludables. Si hablamos de epidemiología, como ya dijimos, el 20% o más de la población femenina justamente sufre de infecciones del tracto urinario que pueden ser a consecuencia de este microorganismo, de este agente etiológico, Escherichia coli. Y su prevalencia va a depender siempre de la edad y del género. Nosotros generalmente clasificamos en 3 picos, como por ejemplo, el primer grupo serían lactantes y niños pequeños, el segundo grupo sería de mujeres adultas y el tercero de personas mayores de ambos sexos. En el caso de los efectos, si hablamos de mujeres embarazadas o en recién nacidos, podemos ver que en el caso de mujeres embarazadas se pueden dar abortos en los primeros meses, y también en el caso de que surja una infección del tracto urinario de una embarazada en los últimos meses puede inducir
al nacimiento del bebé, causando un nacimiento del tipo prematuro. Y en el caso de los recién nacidos, se ve mucho infecciones del tracto urinario. Cuando justamente las defensas del hospedador de la persona son inadecuadas, entonces la Escherichia coli puede inclusive llegar al torrente sanguíneo y producir septicemia, una infección generalizada. Los recién nacidos son muy susceptibles a las septicemias con Escherichia coli porque justamente carecen todavía de esa expresión de los anticuerpos IgM, porque está haciendo su primera experiencia. Están ellos recién en el proceso de inmunidad adquirida. La septicemia puede presentarse como una consecuencia de la infección del sistema urinario. Entonces la Escherichia coli y el Streptococcus del grupo B, por ejemplo, son los principales causantes de meningitis en el caso de los lactantes. 75% de las Escherichia coli de casos de meningitis tienen, por ejemplo, el antígeno K1. Este antígeno, ¿qué es lo que hace? Reacciona en forma cruzada con el polisacárido capsular del grupo B de los neumococos meningitidis. Entonces no está bien esclarecido el mecanismo de virulencia que está relacionado todavía con este antígeno K1, pero se sabe que justamente reacciona de esta forma cruzada con el grupo B. Ahora continuaremos con Salmonella. Las especies de Salmonella son agentes causales de la enterocolitis, de fiebres entéricas, de la famosa fiebre tifoidea, inclusive de septicemia con infecciones metastásicas, como por ejemplo el caso de las osteomielitis. Entonces, sabemos que las salmonelas están clasificadas dentro del grupo de bacilos gram-negativos, son móviles, ¿sí?, que se encuentran generalmente entre heces o excrementos. Entonces son evacuados intestinalmente y por eso se pueden contagiar de persona a persona animal o inclusive mascotas infectadas. Está clasificado, como dijimos, como un bacilo gram negativo grueso y también pertenece al grupo de las enterobacterias. Son móviles con flagelos perítricos, excepto un grupo del Gallinarum y Puriorum, que son justamente inmóviles y sin cápsulas. Estas salmonelas tienen la característica de fermentar la glucosa y manosa, pero no producen gas. Entonces no fermentan la lactosa ni la sacarosa. La mayor parte de las salmonelas lo que hace es producir ácido sulfhídrico. A menudo son patógenas para el ser humano, para los animales, cuando se ingieren estos materiales contaminados. Y tienen antígenos O de la pared celular, H flagelar y la VI de virulencia capsular. Son justamente estos antígenos sumamente importantes para su taxonomía y la epidemiología, ¿verdad?, su clasificación. Los antígenos O son los polisacáridos que se utilizan para dividir las salmonelas, clasificarlas. Entonces, tenemos grupos que van de A a I. Existen dos formas de antígeno H, 1 y 2, y solo una de las dos proteínas H se sintetiza al mismo tiempo, dependiendo de qué secuencia génica sea el correcto, en este caso para transcribir su ARN mensajero. Los antígenos de virulencia, los polisacáridos capsulares, son antifagocíticos y constituyen importantes factores de virulencia, por ejemplo, para Salmonella typhi, que es el agente causal de la fiebre tifoide, o antígenos de virulencia también se pueden utilizar para el serotipado de Salmonella typhi en el laboratorio.
Existen tres métodos para clasificar las salmonelas. Ewing divide al género en tres especies como la Salmonella typhi, Chocrea ausis y Salmonella enteritidis. Entre sus signos y sus síntomas tenemos que después de un periodo de incubación, que sería aproximadamente entre 12 y 48 horas, la enterocolitis se va a manifestar primero como náuseas y vómitos y después va a progresar con un dolor abdominal intenso y posteriormente diarrea, que puede justamente variar desde ser suave a severa con o sin sangre. Normalmente la enfermedad va a durar unos pocos días y es autolimitada. Causa diarrea no sanguinolenta y los cuidados médicos son importantes para el caso de los niños y personas ancianas. Y los pacientes que están infectados por el VIH, esencialmente aquellos que tienen un recuento muy bajo de su CD4, van a padecer un mayor número de infecciones por salmonela, incluyendo una diarrea mucho más severa e infecciones mucho más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, se va a llevar a cabo mediante el cultivo de las muestras de heces del individuo sospechoso en un laboratorio. Entonces lo que se hace es realizar pruebas que van a permitir clasificar a su tipo de salmonela con el fin de determinar cuáles fármacos van a ser utilizados. En la enterocolitis, entonces el microorganismo se va a aislar muy fácilmente porque se va a extraer de las heces. Sin embargo, en la fiebre entérica, el cultivo de sangre es el procedimiento que es más adecuado para observar al microorganismo durante las 2 primeras semanas de la enfermedad. Los cultivos de líquido cefalorraquídeo a veces son positivos y los cultivos de heces también pueden ser positivos, especialmente en los portadores crónicos en donde los microorganismos se secreta en la bilis hacia el tracto intestinal. Entonces las salmonelas forman colonias no fermentadoras de lactosa, son incoloras, en el caso del Agar maconque, y en TSI se observa una superficie alcalina con el fondo ácido y frecuentemente con gas o ácido sulfúrico. El color es negro de fondo. La Salmonella typhi es la excepción principal porque no forma gas y produce muy poca cantidad de ácido sulfídrico. Si el microorganismo es ureasa negativo, por ejemplo en el caso de la especie de Proteus, que pueden producir una reacción similar en el Agar-TSI, son ureasas negativas. El aislado de salmonela puede identificarse y agruparse en sus subgrupos A, B, C, D, E, y se basa justamente en su antígeno O gracias a la prueba de aglutinación. Y con esto se serotipifica verificando los antígenos O, H y BI. Y esto evidentemente se realiza solo en laboratorios especializados. En el caso del tratamiento, el reemplazo de líquidos, electrolitos, es el foco del tratamiento de la salmonelosis. En casos severos pueden requerir de que se les hospitalice al paciente. Y lo que más se usa como antidiarreico sería loperamida. En la enterocolitis causada por salmonella, normalmente ella es una enfermedad, como dijimos, autolimitada y que va a desaparecer sin tratamiento. Puede ser, como dijimos, que sea necesario rehidratarse o tomar electrolitos. ¿Sí? Para la prevención, siempre el lavado correcto de las manos, mantener los alimentos por separado y evitar el consumo de huevos crudos. La salmonela se encuentra en todos los animales. Esto es algo importante de recordar, de recalcar cuando uno menciona epidemiología.
Los efectos en el embarazo pueden ser que la infección por salmonela atraviese la placenta y pueda producir una enfermedad grave y muerte en el feto. Los efectos en recién nacidos pueden darse sepsis, con decaimiento, escasa vitalidad y irritabilidad, inestabilidad térmica, rechazo al alimento. También aparece en recién nacidos no ingresados en unidades neonatales. Los gérmenes más comunes implicados son en este caso el grupo de los Streptococcus B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Shigella. La shigelosis es una enfermedad humana y no tiene ningún reservorio animal, como ya estuvimos viendo en los otros, por ejemplo. El organismo se contamina por esta shigella a través de una contaminación fecal oral. Los principales factores de transmisión, entonces en ese caso, van a ser moscas, heces, la comida, los dedos, y estos brotes causados por los alimentos son el doble de numerosos que los brotes causados por el del agua. Los brotes son comunes en las guarderías y en los psiquiátricos, por ejemplo, en donde la gente se hacina, en donde la transmisión fecal oral es habitual. Los niños menores de 10 años representan aproximadamente la mitad de los cultivos de heces positivos para la presencia de Shigella. No existe un estado portador prolongado como se vio a diferencia en las que son causadas por Salmonella typhi, por ejemplo. Entonces, el género Shigella, si estudiamos sus características, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, fermentador y oxidasa negativo. La membrana externa se hace al microorganismo sensible y tiene un polisacárido, un antígeno común y el lípido A, que sería su endotoxina, y ahí se reconocen 4 especies por medio de eso. Uno sería la Shigella sonnei, responsable de la mayoría de las infecciones en los países en desarrollo, la Shigella flenneri, de las infecciones en los países en desarrollo, la Shigella dysenteriae, de las infecciones más graves, y la Shigella bovidii, que hasta ahora no fue posible aislar. En cuanto a la epidemiología, los humanos son el único reservorio de estas bacterias. La enfermedad se transmite, como dijimos, de una persona a otra por vía fecal oral. Y los pacientes con mayor riesgo de esta enfermedad, como mencionamos, dijimos los niños, los padres de los niños y los hombres homosexuales. La enfermedad la producen relativamente pocos microorganismos. O sea, necesito contagiarme pocas bacterias para poder desarrollar esta enfermedad. La enfermedad tiene una distribución universal de incidencia a personas con un bajo inóculo. Si hablamos de las enfermedades que puede causar, la Shigella se caracteriza más por espasmos abdominales, diarrea, fiebre y heces sanguinolentas. La forma más frecuente es una diarrea que al principio es acuosa y en 1 o 2 días progresa a espasmos abdominales y tenesmo, con o sin heces sanguinolentas. El estado de portador asintomático ocurre en un pequeño número de pacientes, reservorio para futuras infecciones. Una forma grave de la enfermedad es producida por Shigella dysenteriae, o sea, disentería bacteriana. El diagnóstico. El aislamiento de las muestras de heces requiere el uso de medios selectivos. En este caso, las shigellas van a formar colonias no fermentadoras de la lactosa, son incoloras
en agar McConkey, y en el agar TSI se observa la superficie alcalina y el fondo ácido sin gas de producción de ácido sulfídrico. La confirmación del organismo como Shigella y la determinación de su grupo se realiza por aglutinación. Y en cuanto al tratamiento, prevención y control, el antibiótico lo que hace es acortar, en este caso, la duración de la enfermedad sintomática y la eliminación fecal. El tratamiento se hace en base a pruebas de sensibilidad in vitro y la terapia empírica se puede iniciar con una fluoroquinolona o con trimetoprim o sulfametoxazol. En cuanto a la prevención, hablamos de aislamiento de pacientes, desinfección de las excretas, control sanitario de agua, alimentos y leche, disposición de la basura, el control de las moscas, detección de casos subclínicos y portadores en particular entre los que manejan justamente los alimentos. En el periodo neonatal la frecuencia de diarrea infecciosa es menor que en lactantes, ya que durante este periodo se encuentran generalmente protegidos por la alimentación al seno materno. Un buen número de estos recién nacidos adquiere la infección en los cuneros, o sea, cuando ya nacen. La aparición esporádica de brotes epidémicos en unidades de recién nacidos es un hecho conocido y cuando ocurre adquieren caracteres dramáticos, ya que la mortalidad en este caso es muy alta. Cepas de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterolítica y otros como virus y parásitos pueden estar involucrados en la diarrea del recién nacido. Por tanto, la Shigella puede constituir una amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino y amenaza de prematuro en el caso de las mujeres embarazadas.